ustedes ya saben, generó mucho comentario, generó indignación la decisión de la Cámara de Diputados del miércoles último de aprobar un paquete de ampliación presupuestaria de 12.000 millones de guaraníes y alguna cifra más, que será destinado este recurso al pago de bonificaciones, gratificaciones y otros conceptos en el Congreso Nacional. Ayer se realizaba una movilización ciudadana reclamando esta situación del presidente de la República, que inmediatamente sale a dar el ejemplo, por decirlo de alguna manera, y resta toda bonificación a las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo. ¿Qué dicen los principales gestores de esta ampliación, los funcionarios de la Cámara de Diputados? Ellos anuncian movilizaciones y es más, dicen que no darán tregua, van a seguir peleando hasta lograr cobrar este premio. Sergio, adelante por favor. Muchas gracias. Y esta noticia seguro que va a poner contento a más que un ciudadano, porque la Cámara de Diputados ya la semana que viene va a presentar un proyecto de ley en el Pleno. Hablamos del diputado Oscar Tuma, quien nos dio esta entrevista diciendo de que hay que ponerse igual que todas las instituciones públicas, emulando lo que ayer decidió el ministro de Hacienda de cortar definitivamente con estas gratificaciones, premios o beneficios que tenían los entes del Poder Ejecutivo. De esta manera la Cámara de Diputados, estos 12.500 millones de guaraníes aproximadamente que se iban a destinar a los diputados, que se cortaría definitivamente, más aún teniendo en cuenta que el propio Ejecutivo vetó esta decisión de diputados hace unos días. Escuchemos al diputado Tuma con relación a esta propuesta y a la posibilidad de cortar definitivamente de los funcionarios de diputados estas gratificaciones. Eso va a quedar sin efecto, ya queda sin efecto el tema. Acá hay que mirar para adelante, o sea, eso se manifestó, el ministro de Hacienda tenía conocimiento, el ministro de Hacienda no puede desconocer las bonificaciones y gratificaciones porque él enviaba el presupuesto, acá se aprobaba el libro cerrado, y bueno, pero ya que él vio la luz el día de ayer y recomendó por decreto se suspendan todas las gratificaciones y bonificaciones, nosotros lo vamos a hacer por ley. Richard Gómez, uno de los sindicalistas de la Cámara de Diputados y funcionario, mencionó de que la única intención de ellos era equiparar los beneficios y también las ganancias que obtenían otros entes. Hablamos del Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta que solicitaban esta gratificación. Una más a la que ya cobran, que están cobrando hace 6 meses, hablamos de cada 6 meses, mejor dicho, en junio, cobraban esta gratificación que es el monto igual al salario que cobran mensualmente, que por ejemplo ronda entre los 3 millones a 6 millones en varios funcionarios. Esto se le suma por supuesto el aguinaldo que cobran en diciembre. De una gratificación querían una más, por eso se le considera un tercer aguinaldo, como comúnmente lo conocemos. Pero el reclamo principal es contra el Ministerio de Hacienda y también el BCP, según dijo Richard Gómez. Nosotros nuestro reclamo se basaba en los privilegios que tenían otras instituciones. Si las instituciones del Poder Ejecutivo tenían esos beneficios y venían acá los ministros a defender las gratificaciones y los premios que tenían sus instituciones, nosotros, ¿por qué no teníamos el derecho de reclamar también para nosotros? Ahora, quizás nuestro error sea callarnos nosotros como Cámara de Diputados, teniendo todos los documentos de todos los que ellos vienen a pedir acá. No publicar en su momento, ¿verdad? Y si hoy el Poder Ejecutivo firmó un decreto por el cual suspende todos los medios, nosotros también vamos a hacer lo mismo. Nosotros no podemos ser incoherentes en pedir la igualdad ayer, y si a ellos se les sacó todo, nosotros no podemos hoy estar por encima de ellos, vamos a ser incoherentes. Hay instituciones públicas que tienen 2 gratificaciones. Un aguinaldo y 2 premios, en este caso el Ministerio de Hacienda, Banco Central. Y el primer sindicato que saltó luego de esta información dada por el ministro de Hacienda fue el sindicato de funcionarios del Ministerio de Hacienda. Ellos alegan que necesitan o merecen cobrar estos premios que tienen de manera anual y que está presupuestado, según dicen, y son premios, según dijeron, por metas obtenidas. Hablamos de que cobran, por ejemplo, la mayoría, según dijo el sindicalista Osvaldo Benítez, cobra en la mayoría 3,5 millones, con lo que la gratificación, o mejor dicho el premio, sería de 3,5 millones si consiguen su meta. No todos cobran porque deben cumplir, según dijo, la meta que se propone en cada año. Hablamos de por lo menos 70 jefes de departamentos que tienen un salario de 9,5 millones de guaraníes y que también, si cumplen esta meta,
cobran nuevamente esos 9,5 millones. Hablamos de estas 70 personas, sin sumarle por supuesto los directores que están en el Ministerio de Hacienda en las diferentes reparticiones como aduanas, tributaciones y otros sectores. Esto decía el sindicato de Hacienda con relación a que consideran justas estas reivindicaciones obtenidas ya en el año 2008. Vamos a escuchar. ¿Cuántos estudiantes hay que se están preparando, verdad? Se están sacrificando, los padres están invirtiendo, se reciben y te vas a recibir de abogado, de contador, de médico, vas a especializarte acá en el exterior y vas a venir y van a pagar 4 millones, 5 millones, 8 millones 700 mil guaraníes. Pero es una bofetada para... Acá se está perdiendo el incentivo al estudio y el incentivo al trabajo. Acá se tiró por culpa de uno irresponsable, ¿verdad? Acá hay gente irresponsable que lo único que sabe es pedir, ¿verdad? Y no sabe ni por qué pide, ¿verdad? Hay mucha diferencia entre un funcionario de Hacienda y unos cuantos pasapapeles, ¿verdad? Hay gran diferencia, ¿verdad? Lastimosamente, pues como ya fuimos demasiado vapuleados, tenemos que decir esto, ¿verdad? Nosotros no tenemos, como me dijo recién un proyecto, ustedes siempre, nosotros no tenemos presentismo, nosotros no tenemos bonificación familiar. Y todos tienen, y bonificaciones por meta y objetivos. El sector privado también paga. ¿Por qué el Estado no va a pagar? Con esto, los funcionarios de Hacienda desmienten categóricamente a los funcionarios diputados que, según dijeron, les acusa a ellos de tener montos exorbitantes de salario cuando hicieron esta aclaración. También alegan los funcionarios de Hacienda de que los de diputados no tienen la preparación y tampoco las responsabilidades que conllevan manejar todo el aparato fiscal de un Estado y también los salarios que tienen que abonar y las fiscalizaciones en todos los ministerios del Estado. Es lo que podemos informar desde el Congreso Nacional. Volvemos con ustedes. Muy bien.